Bueno, yo sé que en el anterior video habíamos dicho que vamos a ver otro tipo de soluciones para el método simples, como son infinitas soluciones, o el caso en el que no tenga solución el sistema. Pero antes de eso, vamos a continuar con un ejemplo que es de aplicación. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, nos presentan el siguiente ejemplo. Nos dicen que una compañía de calculadoras produce tres tipos de calculadoras. Entre ellas están calculadoras científicas, de negocios y graficadoras. De acuerdo a sus capacidades de cálculo, estos tres tipos poseen algunos requerimientos para ser producidas, como se muestra en la siguiente tabla. Por ejemplo, para la calculadora científica se necesitan 5 componentes electrónicos. En el área de ensamble se demoran 1 hora de trabajo y necesita un estuche. ¿Listo? Para la calculadora de negocios tenemos 7 componentes electrónicos que necesitaría. Su ensamble se demora 3 horas y necesitaría un estuche. Para la calculadora graficadora se necesitan 10 componentes electrónicos. Las horas de ensamble son 4 horas y un estuche para esa calculadora. Nos dice que esta compañía tiene un límite de estas especificaciones, como son componentes electrónicos, el área de trabajo en el tiempo de ensamble y bueno, la cantidad de estuches. Nos dice que la empresa tiene un límite de 90.000 componentes electrónicos, 30.000 horas de trabajo en la área de ensamble y 9.000 estuches para producir estas calculadoras. ¿Listo? Entonces, lo que nos dicen, y la pregunta es la siguiente, nos dicen que por la calculadora científica se gana $6, por la calculadora de negocios se gana $13 y por la graficadora se gana $20. ¿Sí? Entonces con esta podríamos constituir ya la función de ganancia, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo x1, que es el número de calculadoras, digamos, científicas en el primer caso, x2, el número de calculadoras, digamos, de negocios, y x3, el número de calculadoras graficadoras. ¿Listo? Entonces la función de ganancia en este caso sería, ¿no es cierto? Para las calculadoras científicas tenemos que cada una vale $6. Entonces sería $6 por la cantidad de ellas, que en este caso sería x1, ¿no es cierto? Lo mismo para la de negocios. La de negocios vale $13. Entonces tendríamos $13 por la cantidad de ellas, que serían x2, y $20 por la graficadora, que sería más 20 por la cantidad, en este caso serían x3, ¿no es cierto? Y esa sería la función de ganancias, esa sería para nosotros la función objetivo. ¿Qué nos pide? Nos piden la cantidad de calculadoras de cada tipo, o sea que nos piden x1, x2 y x3, que deberían producirse para obtener la máxima ganancia, o sea, para obtener la máxima ganancia. Esta función es la función objetivo, ¿no es cierto? Entonces, y además nos dicen cuál es la ganancia máxima. No solamente nos piden x1, x2 y x3, sino que nos piden el valor óptimo
de la función g. ¿Listo? Entonces vamos a plantear el sistema de restricciones. Ojo que los requerimientos o las restricciones son esta tabla, ¿no es cierto? Entonces tendríamos 5x1, 7x2, más 10x3, ¿no es cierto? Para los componentes electrónicos, bueno, y esto menor o igual, en componentes electrónicos tenemos 30.000 horas, ¿sí? Menor o igual que 30.000. Luego tenemos en el tiempo de ensamblado x1 por 1, 3x2, y acá 4x3, y el número de horas, perdón, ahí me equivoqué, ¿no es cierto? Vamos a ver esto. Tenemos la función objetivo. Bueno, sigamos aquí. Entonces, si nosotros planteáramos el sistema de restricciones, sería 5x1, ¿no es cierto? Más 7x2, por ejemplo, para componentes electrónicos, más 10x3, ¿no es cierto? Menor o igual que ¿qué? ¿Cuál es la cantidad que nos dicen que es el límite para componentes electrónicos? Solo tiene 90.000, ¿no es cierto? Luego tenemos para el tiempo de ensamble, que sería x1 más 3x2, ¿no es cierto? Más 4x3, ¿sí? Menor o igual, ¿no es cierto? El tiempo de ensamble, el límite sería 30.000, ¿no es cierto? 30.000 horas. 30.000 horas. Y para los estuches solo existe un límite de 9.000. Entonces tenemos x1 más x2 más x3 menor o igual que 9.000, ¿no es cierto? Ese sería el sistema de restricciones. Veamos todo esto planteado en el problema de programación lineal. ¿Listo? Entonces, el primer paso para resolver un problema de aplicación, ¿sí?, es plantear su problema de programación lineal. ¿Listo? Antes de pasar al método simple. Por eso es bueno que definan bien las variables, ¿sí?, y especifiquen todas las restricciones. Las restricciones generalmente vienen dadas por requerimientos. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos el problema de programación lineal, ¿sí? Miren que tenemos para la función objetivo, que yo en este caso la he llamado f, que era la función de ganancia, $6 para la primera, 13 para la segunda y $20 para la tercera. Teníamos las restricciones de la tabla, que eran 5 componentes electrónicos para la calculadora científica, 7 para la de negocios y 10 para la graficadora. Y no debía exceder un tope de 90.000 componentes que tenía la empresa. ¿Listo? Lo mismo para las horas de ensamble. Tenemos una hora para calculadora científica, 3 para negocios, 4 para graficadora, y en el área de ensamble no debe exceder 30.000 horas de trabajo. ¿Listo? Y estuches teníamos uno para cada una y no debe exceder una cantidad de 9.000 estuches, ¿no es cierto?, con los que cuenta la empresa. Entonces,
chicos, para el problema, el primer paso es plantear el problema de programación lineal. ¿Listo? ¿Qué lleva esto? Una función objetivo y unas restricciones. Y se plantea de esta forma. Maximizar lo que les piden, en este caso la ganancia, sujeta a unas restricciones. Estas restricciones ya les había comentado que son requerimientos que necesitan la empresa o el cliente que estén suministrando eso. ¿Listo? Es bueno para ello, en un inicio, que nombren las variables. Por ejemplo, X1 era la cantidad de calculadoras científicas. Generalmente estas variables salen de la pregunta. Miren lo que dice acá. La cantidad de calculadoras. Entonces aquí X1 es la cantidad de calculadoras científicas, X2 la cantidad de calculadoras de negocios y X3 la cantidad de calculadoras graficadoras. ¿Sí? Las variables salen de las preguntas. Lo mismo lo que les piden, o sea, la función objetivo. Miren, la ganancia máxima. Entonces tienen que plantear una función objetivo. ¿Listo? Bajo unas restricciones, bajo unos requerimientos, que generalmente los dan en tabla o los dan implícitos en el problema. Vamos a resolver esto. Entonces, continuando con el problema de programación lineal planteado para el tipo de calculadoras, donde nos piden encontrar la cantidad de calculadoras para obtener la ganancia máxima, ¿no? En este caso, la ganancia máxima ya la habíamos establecido, que es esta, la función de ganancia, perdón, y los requerimientos son estos, ¿no es cierto? Ahora podemos plantear nuestro sistema simplex, matriz simples y reducirla para encontrar el valor óptimo. Ojo que en este caso tenemos tres restricciones. Por tanto, vamos a obtener tres variables de holgura. Para esta, la variable de holgura S1, para esta S2 y para esta de aquí vamos a tener la variable de holgura S3 para plantear el sistema simple. Entonces tenemos S1, S2 y S3. Con los requerimientos, en este caso con los topes, 90.000, 30.000 y 9.000. No olviden, chicos, que en la última fila ya les había dicho, va la función objetivo. Función objetivo, ¿listo? Entonces, nosotros habíamos hablado que la función objetivo, todos los términos tienen que estar del lado donde la función objetivo tiene coeficiente 1. Entonces vamos a pasar todos estos hacia acá, ¿no es cierto? Si los pasamos, nos queda menos 6x1, menos 13x2, menos 20x3, más la función objetivo igual a 0. ¿Listo? Otra cosa que me olvido es que todo tiene que ir en orden, ¿no? Aquí está la variable x1, aquí está la variable x2, aquí está la variable x3, la variable de holgura S1, S2, S3 y aquí está la función objetivo F. ¿Listo? Todo en orden. ¿Listo? Para que se pueda trasladar de forma fácil los coeficientes a la matriz simple. Entonces, para la primera fila, para la primera ecuación, tenemos 5, 7, 10, 1 para la variable de holgura y el resto son ceros. Y en términos independientes tendríamos 90.000. Lo mismo para la segunda, 1, 3, 4, 0, 1 para la segunda variable de holgura, 0 para las restantes y 30.000 para el término independiente. Lo mismo para los estuches, 1, 1, 1, 0, 0,
1 para S3, 0 para F y 9000 para el término independiente. Y en la última fila, ya habíamos hablando, aquí va la función objetivo. Y estas de aquí son las restricciones. Entonces, en la función objetivo tenemos como coeficientes menos 6 para x1, menos 13 para x2, menos 20 para x3, 0 para el variable holgura 1, 2, 3, 0 y 1 para f. ¿Listo? Y 0 en el términos independientes. Ahora lo que vamos a proceder, como ya habíamos hablado, es a encontrar su columna pivote. ¿Qué tenemos que hacer? Verificar cuál indicador es el más negativo. ¿Dónde miramos los indicadores? Pues los miramos en la última fila. En esta última fila miramos los indicadores. Tenemos tres negativos, menos 20, menos 13 y menos 6. Pero el más negativo de esos tres es menos 20. Por tanto, en menos 20 tenemos la columna pivote. ¿Listo? Una vez obtenida la columna pivote, lo que procedemos es a encontrar el pivote. ¿Cómo lo hacemos? Pues dividimos todos estos términos independientes entre los términos de la columna pivote. Entonces, 9000 entre 10 es el primero y me da 9000. Tenemos 30.000 en la segunda dividido entre 4 y nos da 7500. 9000 entre 1 y me da 9000. Entre estos tres, el más pequeño es 7500. 7500 está ubicado, o sea, a donde están estos números, o sea, en la segunda fila. Por tanto, el pivote va a ser 4. ¿Listo? Tenemos ese como pivote. Ahora lo que procedemos, una vez encontrado el pivote, es reducirla, ¿no es cierto? Por tanto, este pivote 4 lo voy a multiplicar por el inverso multiplicativo, que sería un cuarto. Un cuarto por la fila 2, y la que cambia es la fila 2. Por tanto, tendríamos un cuarto, 3 cuartos, 1, 0, un cuarto, 0, 0 y 7500. Ahora no nos olvidemos de marcar el pivote. El pivote es 1. ¿Listo? Una vez obtenido el pivote 1, lo que vamos a hacer es que esta variable, donde está la columna pivote, sea básica, ¿no es cierto? Por tanto, tenemos que multiplicar por los opuestos de los otros elementos para eliminarlos y con ello obtener esa columna como variable básica. ¿Listo? Entonces, para la primera fila yo multiplico por el opuesto de 10 es menos 10. Para la tercera fila multiplico por el opuesto, que es menos 1, ¿no es cierto? Menos 1, ¿sí? Y para la tercera, 1, 2, 3, cuarta fila, multiplicamos por el opuesto de menos 20, que es 20, ¿no es cierto? Y se las sumamos a las filas correspondientes. Por ejemplo, menos 10 fila 2 a la fila 1, menos la fila 2 a la fila 3 y a la fila 4. Con ello ya obtenemos los siguientes resultados. Tenemos, por ejemplo, vamos a multiplicar por menos 10 esta fila y se la vamos a sumar a la fila 1, ¿no es cierto? Menos 10 cuartos, eso es menos 5 medios, más 5 me da 5 medios, ¿listo? Menos 10 por 3 cuartos, eso me da menos 15 medios, ¿sí? Más 7, me queda menos un medio,
Menos 10 por 1 me da menos 10 más 10, 0, ¿sí? Menos 10 por 0 me da 0 más 1, ¿sí? Menos 10 por 1/4, eso me da menos 5 medios, más 0 menos 5 medios. Por 0, 0, bueno, aquí 0, 0, 0, ¿no es cierto? Menos 10 por 7500, pues me da, ¿cuánto? Me da 10, me da 75, ¿no es cierto? 75.000 menos 75.000 más 90.000 me da 15.000, ¿no es cierto? Listo. Y así para las otras filas. Ojo, esta fila no se mueve, la fila 2. La fila 2 queda igual. Las que se van a mover son la fila 3 y la fila 4. Entonces ya obtenemos estos resultados, ¿sí? Con las operaciones indicadas. Ahora, nuevamente miramos los indicadores, ¿sí? Al observar los indicadores, vemos que todavía existe un indicador negativo, por tanto todavía tenemos que reducir porque en esa va a haber una columna pivote, ¿sí? Entonces lo que hacemos en ese caso, es volver a reducir, ¿no es cierto? Y para reducir lo que tenemos que encontrar, es el pivote, ¿no es cierto? Espérenme un minutico, voy a borrar aquí alguito. Listo. Bueno, entonces estábamos en esta parte, ¿sí? Tenemos la columna pivote que va a ser esta, ¿no es cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es coger estos elementos para encontrar el pivote y los vamos a dividir entre estos elementos de acá, ¿listo? Entre estos de aquí, ¿listo? Entonces, el primero sería 15.000 entre 5 medios me da 6.000, 7.500 entre 1/4 me da 30.000, 1.500 entre 3/4 me da 2.000. Chicos, si voy muy rápido, paren el video y observen la imagen, ¿listo? Pongan pausa y observen la imagen para verificar los procedimientos, ¿listo? Eh, entonces, continuando, de estos tres que miramos aquí, ¿cuál es el más pequeño? El más pequeño es 2.000, ¿no es cierto? Entonces 2.000 está por aquí, por esta fila. O sea, está en la fila 3. Me voy por aquí a la columna pivote y tomamos a 3/4 como pivote. ¿Listo? Y entonces nuevamente reducimos esa columna, por eso lo multiplicamos por el inverso multiplicativo, que en este caso sería 4/3. 4/3 por la fila 3. Aquí tendríamos 1, 1/3, 0, 0, menos 1/3, 4/3, 0 y 2.000. ¿Listo? Ahora el próximo paso es reducir esta entrada de aquí, y esta entrada de aquí, y esta entrada de aquí, ¿no? Volverla a hacer. Para eso multiplicamos por sus opuestos. El opuesto de 5 medios es menos 5 medios, el opuesto de 1/4 es menos 1/4, el opuesto de menos 1 es 1. ¿Quién? La fila 3, ¿sí? Y se las agregamos a las filas correspondientes. Por ejemplo, menos 5 medios a la fila 1, menos 1/4 a la fila 2 y 1 a la fila 4, ¿sí? No me voy a poner a calcular esos procedimientos, ustedes los pueden observar aquí. ¿Listo? Obsérvenlos un poco detenidamente, si quieren los verifican con la calculadora. ¿Listo?
Y esos son los resultados, todos los que miramos en esta matriz. ¿Listo? Con ello ya tenemos esta columna como variable básica. Tenemos esta otra de acá como variable básica. Miren que ahora S1 también hace parte de ser una variable básica. Pero lo importante aquí es lo siguiente. Observen que tenemos que observar, que les había dicho, que tenemos que siempre estar observando. La última fila, chicos, la fila donde se encuentran los indicadores. ¿Listo? Los indicadores, miren, tenemos estos. Miren que son indicadores positivos o ceros. ¿Listo? Entonces la solución ya está completa. Cuando ustedes lleguen a que los indicadores son positivos o ceros, la solución está completa. De ahí, ¿qué pasamos a hacer? A identificar quiénes son las variables básicas y las variables libres. En este caso ya tenemos como variable básica tenemos a x1, tenemos a x3 y tenemos a s1 como variables básicas. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos como variables libres? Tenemos a x2, tenemos a s2 y a S3. F no cuenta como variable ni básica ni libre. Ya les había dicho que es la función objetivo. ¿Listo? Bueno, entonces, una vez obtenidas las variables libres, que son variables básicas, x1, x3 y s1, y las variables libres, x2, s2, s3, ¿qué hacemos? Siempre las variables libres van a volverse ceros, ¿no es cierto? X2 vale 0, S2 vale 0, S3 0. Entonces las anulo. Esta se anula, esta columna se anula y esta columna se anula. Una vez anuladas, ¿qué leo? Leo las filas. Miren, me voy por esta primera fila, ¿sí? Esta está anulada. X2 está anulada. Y la única que sobrevive aquí es S1, ¿no es cierto? S1 va a valer ¿cuánto? 10.000. S1 vale 10.000. Pero esa no es de interés. ¿Listo? Porque es una variable de holgura. A mí las que me interesan son X1, X2 y X3. ¿Listo? Me voy por la segunda fila. Aquí encuentro que X2 está anulada. X3, ¿sí? 1 por X3 es X3. Y me voy por aquí y veo que eso vale 7.000. X3 vale 7.000. Voy a la tercera fila. Tengo X1, mire. X1, aquí X2 es 0. Y me voy por aquí, X1 vale 2.000. X1 vale 2.000. Y así ya tengo los tres valores que me interesan, que son X1, que vale 2.000, X2 vale ¿cuánto? 0, ¿no es cierto? Y X3 vale 7.000. Esas son las cantidades que necesito de calculadoras para obtener un máximo. Ahora miremos en la última fila que está el máximo, o sea, la máxima ganancia. Aquí tenemos anulada esta, anulada esta, y aquí tenemos a F, miren. F vale ¿cuánto? Vale 152.000 pesos. 152.000 dólares, perdón. Entonces, para obtener la máxima ganancia, con esos requerimientos que tenía la empresa, con esos tiempos de ensamblaje, esa cantidad de componentes electrónicos, esa cantidad de estuches, ¿sí? Lo que puede obtener, ¿sí? Son 152.000 dólares, pero sí produce una cantidad de, ¿cuántas? Calculadoras científicas serían
2.000, ¿no es cierto? Calculadoras de negocios no puede producir, no hay ninguna, pero puede producir 7.000 calculadoras graficadoras, ¿listo? Y con eso puede obtener la máxima ganancia, que son $152.000. El último paso, chicos, es hacer una conclusión. No se olviden de eso porque eso es muy importante. Entonces, nos pedían cantidad de calculadoras, ¿no es cierto? Siempre la conclusión tiene que ser coherente a la pregunta. Entonces, en calculadoras científicas tienen que producir 2.000, de negocios ninguna, y graficadoras tienen que producir 7.000 calculadoras. ¿Y para qué? Para que obtengan la ganancia máxima, que en este caso serían $152.000. ¿Listo? Hasta ahí concluimos el método simple cuando este tiene única solución. A continuación vamos a ver otro tipo de soluciones.